Bienvenidos y bienvenidas a este su canal, Pitágoras, Centro del Pensamiento. Bien, el propósito del presente video es entregarles a ustedes una serie de conocimientos básicos sobre la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva. Lo anterior dentro del contexto de la formación del desarrollo de la inteligencia y también del pensamiento divergente. Este proceso está apoyado con unos programas de enriquecimiento instrumental, los cuales son reemplazados por las claves del tarot. Este tarot y sus claves contienen una riqueza simbólica muy importante. Contiene unos arquetipos con unas gráficas que nos van a ayudar bastante a la transformación de experiencias sobre el aprendizaje en lo que tiene que ver con la parte espiritual, con la parte también personal. No basta saber que una persona no puede hacer algo al respecto, es preciso saber por qué no puede hacerle. Pues bien, esta frase de impacto se acomoda bastante bien a este proceso que se va a enseñar en el presente video, lo cual quiere indicar que es más importante un proceso que su resultado. Oído bien, es más importante el proceso, por qué lo hice bien o por qué no lo hice bien, que la respuesta. Traigo aquí el concepto de Kabbalah. ¿Por qué Kabbalah? Porque Kabbalah tiene que ver mucho con los temas de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. Es el concepto de Kabbalah nos lleva, nos remonta a unas enseñanzas que nos van a ayudar a develar mucho conocimiento y que nos va a servir para el desenvolvimiento de nuestra parte tanto espiritual como en la parte personal. Más adelante doy unas explicaciones acerca de esto. Desde luego también que el tema que voy a entregarle a ustedes es el eje principal es trabajar sobre los errores. Sobre los errores también vamos a aprender. Aprenda a pensar más inteligentemente con la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva. Bien, esta frase tan larga la voy a abreviar aquí con estas siglas MEC, modificabilidad estructural cognitiva. Esto como un concepto de filosofía de vida, también como un concepto de calidad de vida, de interacción del ser humano con su medio ambiente, con su entorno. Es muy importante el medio donde el ser humano se desarrolla. Bien, aquí tenemos al doctor Reuben Feinstein, autor de la MEC, un psicólogo de origen rumano, una persona bastante dedicada o se dedicó a este gran tema y fue el primero que culminó y gestó esta teoría. Gracias a él, muchas personas han salido de la ignorancia. La ignorancia el conocimiento descansa no solo sobre la verdad, sino también sobre el error. Estas son frases de autoría del doctor Carl Gustav Jung, un psicólogo muy entregado al psicoanálisis. Fue un profesor también del profesor
Ray Feinstein. Aquí es importante hacer una pequeña paréntesis para explicarle a ustedes la importancia que tuvo también el doctor Carl Gustav Jung en este proceso. También él estudió mucho sobre las claves del tarot. Le dieron muchas pistas para sus investigaciones. ¿Qué es la modificabilidad estructural cognitiva? Bien, es un diseño arquitectónico de tipo virtual. Tiene que ver mucho con el pensamiento, con la mente. Compromete la parte tanto espiritual como la parte personal, la parte biológica, fisiológica, neurológica, la parte psicológica del ser humano. Vamos a ver en esta gráfica el proceso de la MEC. Es una técnica también y que busca mediante la experiencia del aprendizaje mediado y con el soporte de los PEI, que en este caso los reemplacé con las claves del tarot. Con esto entonces buscamos mejorar la capacidad innata de pensar de aquella persona que se somete a la mediación. Y este pensar entonces entra en función del desarrollo de la inteligencia de la persona con una dirección a una respuesta del pensamiento divergente. Más adelante voy a explicar acerca del pensamiento divergente. ¿Para qué sirve la MEC, la EAM y los PEI? Voy aquí a significar la sigla EAM. EAM significa experiencia del aprendizaje mediado y los PEI, como dije antes, son los programas de enriquecimiento instrumental que fueron reemplazados por las claves del tarot. Bien, ¿qué busca entonces la MEC, la EAM y los PEI? Buscan corregir las funciones básicas cognitivas deficientes en toda persona. Estas funciones básicas deficientes se encuentran en las operaciones mentales o en los actos mentales de las personas. Vamos a dar un concepto muy sucinto del doctor Ray Feinstein acerca de las operaciones mentales. Nos dice él que es un conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, para las cuales se elabora la información que procede de fuentes externas, o sea, que proceden del medio donde se encuentra esta persona. Bien, toda operación mental, o más bien las funciones básicas cognitivas, se dividen en tres operaciones mentales: en la fase de entrada, en la fase de elaboración y en la fase de salida. En una de estas fases van a haber problemas de deficiencia y es allí donde entra la MEC, la EAM y los PEIs a corregir estas deficiencias. Ejemplo, una deficiencia en la fase de entrada es la percepción no clara y no precisa al percibir una información. Tenemos otra que es el uso de un vocabulario y los conceptos no apropiados. Otra, entre otras que voy a comentar que tenemos aquí, es considerar dos o más informaciones. O sea, a una persona le cuesta, le dificulta manejar dos informaciones o tres. Entre otras, tenemos en la fase de elaboración, tenemos las deficiencias como el problema de percibir una información con claridad. Ese puede ser una dificultad en la fase de elaboración. Otro es la dificultad que tiene esta persona en trazar estrategias para verificar inferencias, hipótesis. A veces les queda difícil hacer
estas comparaciones. Y otra sería la facilidad para establecer relaciones virtuales. En este caso, la dificultad para establecer estas relaciones. Se le dificulta. Ahora tenemos unas deficiencias en la fase de salida que pueden ser por lo menos una comunicación no adecuada, una comunicación no coherente. Tenemos como otra deficiencia en la fase de salida son las respuestas no certeras, unas respuestas tipo ensayo-error. Y tenemos otra deficiencia como puede ser una conducta no controlada, una conducta impulsiva. Bien, estas deficiencias son son las que causan los problemas para que una persona pueda, digamos, realizar correctamente sus actos mentales o las operaciones mentales. Aquí tenemos en la gráfica desde el momento en que la persona percibe la información por medio de los sentidos y luego como resultado puede ser una respuesta tipo pensamiento divergente o una respuesta tipo ensayo-error o si no, un bloqueo. En cualquiera de las tres fases la persona se puede bloquear. Más adelante se explica este tema. No cualquier técnica o contenido escolar logran un mejoramiento e intervención en el proceso del desarrollo y aprendizaje personal. Es necesario corregir las funciones básicas mediante la mediación experiencial cognitiva. Esto es cierto. La educación tradicional no tiene hasta ahora, aquí en Colombia por lo menos, difícil que este proceso escolástico lleve a cabo un proceso para que para que los estudiantes aprendan de una forma más experiencial. Y desde luego sabemos muy bien que el proceso de cómo medir ellos el conocimiento es por medio de una serie de exámenes, los cuales son calificados inclusive con números y si son bajitas las notas pues le ponen su color rojo. Entonces en este proceso se califica a la persona, se mide la inteligencia, mientras que en el proceso de el aprendizaje mediado no se busca eso, se busca es trabajar con los errores. Con los errores se aprende bastante. Procesos para desarrollar el método de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva. Tenemos 4 puntos importantísimos para desarrollar esta teoría. El primero es la experiencia de aprendizaje mediado, o sea, la EA. Importantísimo este proceso en esta teoría. Tiene que ver mucho con la mediación. Segundo punto importantísimo son los programas de enriquecimiento instrumental llamados PAI, los cuales, como les comenté antes, estos los reemplacé con las claves del tarot. Ya les dije por qué. Porque tienen una riqueza bastante simbólica y esconden en sus arquetipos unas figuras bastante importantes que nos ayudan a desarrollar este tema. Como tercer punto, se necesita también de una persona que se va a mediar. Esta persona debe tener una condición muy importante, que se someta a voluntad propia para llevar a cabo la mediación. Y ella, pues, lleve a cabo su automodificación. Esto tiene pues también unos soportes muy importantes como la intencionalidad, la significación, la motivación, los estímulos de la persona que se somete a la mediación.
Y por último, el cuarto son los maestros mediadores. Igual, deben tener unas cualidades muy importantes. No son los profesores, no son educadores, son maestros mediadores. Son las personas que son entrenadas en este tema. Y lo más importante en esto es que tengan devoción, más que vocación. Por eso es que de forma recíproca con el mediado deben tener también esa intencionalidad, ese significado, también el manejo de la motivación, manejo de los estímulos. Los criterios son importantes. O sea que este maestro mediador tiene que ser una persona bastante humana y que humanice este proceso. Bien, aquí tenemos un instrumento donde nos muestra los criterios de la mediación. Aquí están enumerados, que esos criterios son los que el mediador va a poner en práctica en el proceso de la mediación. Aquí también están enumeradas las operaciones mentales, que que están aquí con la flecha en rojo son las que se van a reemplazar por las claves del tarot. Y acá en la parte de abajo se encuentran las funciones cognitivas o las funciones básicas cognitivas. Aquí están la fase de entrada de la oración y salida. Aquí están lo, las deficiencias que se presentan en los actos mentales. Bien, entonces estas operaciones mentales que, que se encuentran en los PEI y que van a ser reemplazados por las claves del tarot y se encuentran aquí estipulados como la percepción y organización, ubicación espacial o virtual, relación por comparación, clasificación y como quinto tenemos los PEIs, que son las claves del tarot. Aquí es donde las personas a mediar van a tener unas deficiencias y aquí es donde va a entrar el mediador a corregir. Es importante este tema. Tenemos aquí en esta gráfica, tenemos el mapa cognitivo. El mapa cognitivo es la ruta del mediador, de ese maestro mediador y que tiene como dije antes, tiene unas cualidades como son la intencionalidad y el significado. Tiene criterios para llevar a cabo esta mediación y lo que busca es interactuar con el mediado y entonces no corregir los errores, sino que el mismo mediado interactúe y encuentre y explique cuál fue el proceso por el cual él cometió un error en ese proceso de aprendizaje. Igual aquí tenemos abajo tenemos los ítems de los cuales vamos a trabajar esa mediación, que es la percepción, organización, ubicación espacial o virtual, relación por comparación, clasificación y las claves del tarot. Bien, ¿a qué personas les sirve recibir la teoría de la MEC, de la EAM y los PEIs? A cualquier persona. A cualquier persona. No importa la edad, no importa el estrato social, no importa su etiología, o sea, si se encuentra enfermo o limitado físicamente, no. Lo importante es que tenga voluntad de someterse a y llevar a cabo este proceso. Bien, existen unos factores que afectan el proceso de aprendizaje de una persona, o sea, que le impiden para que una persona piense de una forma más inteligente. Pues estos factores son los siguientes. Tenemos la de privación cultural. Esto tiene que ver mucho con el entorno donde se encuentra viviendo, domiciliado, aquellas personas que aquí en Colombia por lo menos se encuentran en sitios
donde la calidad de vida es bastante paupérrima. Entonces no les ayuda estos sitios, no les ayudan para avanzar culturalmente, porque tenemos la corrupción, la delincuencia, tenemos una cantidad de factores, el vicio, bien, unas malas costumbres que no le permiten a esta persona, digamos, eh, ayudarse por medio de un contexto cultural. Entonces, la priva de estas oportunidades. Tenemos también las malas prácticas de crianza. Tenemos aquellos padres que tratan a sus hijos de una forma muy inadecuada. No, no les enseñan a los niños, no les enseñan a que ellos aprendan de una forma más inteligente. Prácticamente aplican métodos muy drásticos, métodos de miedo, de terror. Y esto conlleva entonces a que este niño, cuando ya sea adulto, sea una persona bastante ignorante. Y de ahí pues tenemos personas con una cantidad de problemas dentro del contexto sociocultural. Tenemos los procesos educativos muy pobres, unos procesos educativos bastante paupérrimos. La educación en Colombia y en otras partes de Latinoamérica y también del mundo son procesos educativos que ya no son mandados a recoger. Ya con el avance tecnológico de la Internet, ya existen muchas personas autodidactas. La persona que no sea autodidacta es porque no lo quiere sumirse en la ignorancia. Y los procesos educativos no ayudan porque, como dije antes, estos procesos educativos lo que buscan es en sus procesos del conocimiento hacia los estudiantes es calificarles, medirlos, meterles miedo por medio de unas calificaciones. Entonces la persona no aprende o aprende de memoria y más adelante eso no sirve. Lo que sirve son las experiencias del aprendizaje mediado, que es aprender en el entorno, aprender con el proceso de día a día. Bien, qué buscan las personas con la corrección de las funciones básicas cognitivas? Primero, pues reconocer que tienen muchas debilidades, muchas incapacidades que no le permiten que la inteligencia se manifieste plenamente. O sea, de no pensar de una forma más inteligente y que sus respuestas sean unas respuestas bastante divergentes. Entonces, eso es lo que prácticamente también ayudan a reconocer esas debilidades. También a reconocer sus oportunidades, como por lo menos el potencial de aquellas personas mediadas, y pues esto les va a servir como sustento para el desarrollo cognitivo, o sea, el desarrollo del conocimiento. Y pues esto le va a servir a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque van a dar estos conocimientos a las futuras generaciones por medio de la transgeneracionalidad, o sea, por medio de la entrega de imitación de las experiencias. El niño ve en el mayor, ve lo bueno que está haciendo. Entonces, estos cambios son muy importantes hacia el futuro. Tercero, busca mejorar la capacidad innata en función del desarrollo de la inteligencia personal. Ser una persona más inteligente. Los científicos actualmente nos están diciendo que no hay una sola inteligencia, porque hay unos programas donde miden a las personas con un solo rasero, o sea, miden una sola inteligencia. Y resulta que los científicos nos están hablando de que ya no es una inteligencia,
son más de 8, más de 9 inteligencias. Yo podría decir que cada persona con su talento, con sus habilidades, puede generar muchas inteligencias y las inteligencias son muchas. Entonces, pues, eso es lo que se busca, que la persona, de acuerdo a su don, a sus cualidades y a sus conocimientos experienciales, reconozca cuál es su inteligencia. No es lo mismo una inteligencia médica que una inteligencia de ingeniería. No es lo mismo una inteligencia de un albañil a la de un tornero. Son inteligencias diferentes. Eh, Esto lo aprende por medio de los estímulos y por medio de las competencias personales que se adquieren en la experiencia del aprendizaje mediado. También nos ayuda a reprimir todas esas emociones negativas, bastante. Bien, aprender a construir conceptos virtuales como a construir conceptos verbales adecuados al evento donde nosotros estamos eh, 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 actuando. Localizar las razones que impiden realizar algo y ubicar aquellos bloqueos que se encuentran en las funciones básicas cognitivas. Desarrollar y mejorar el proceso de pensar mejor, o sea, que la inteligencia sea más inteligente. Y por último, aprender, entre otras, ¿no? Aprender mediante los errores no premeditados y a reflexionar y solucionar problemas. Gracias a los errores, tenemos tecnología de punta. Gracias a los errores, aprendemos cada día más. Bien, la intencionalidad y el significado de la MED, de la EA y los PEI son unas cualidades muy importantísimas que debe demostrar tanto el maestro mediador como el mediado. Son importantes porque qué intención y qué significado tiene el aprender este proceso por parte del mediado. El uso de instrumentos verbales adecuados es importante. Una vez haya terminado este proceso, pues que no se termina aquí, ni mañana, ni pasado mañana. Esto sigue porque tenemos que aprender más sobre estos temas. Pues la persona debe ya estar preparada y atenta para construir conceptos acerca de la vida, de su vida personal, espiritual, laboral, de familia, y que ya haya tratado bastante de corregir estas deficiencias en las funciones básicas cognitivas. Pues ya la persona que haya pasado este proceso pues está en capacidad para manejar conceptos matemáticos como los números, conceptos verbales, conceptos de gráficas y mixtos con numéricos y también verbales y también bastante talentoso también en el manejo de la simbología, en el manejo de mucho arquetipo que se encuentra en el entorno, toda la simbología. Una simbología muy importante que nos ayuda y nos puede salvar la vida es un semáforo, un pare. Hay personas que no saben y por desconocimiento, por ignorancia, a veces se someten a ser víctimas en accidentes en la calle. Entonces, esto es muy importante, aprender todo esto. No cuestionar ni calificar los errores como problemas. No son problemas, los errores son oportunidades. Oportunidades para aprender de una experiencia de aprendizaje mediado y nos lleva a desarrollar más conocimiento. Todo problema tiene una respuesta divergente. Muchos autores
comentan que el problema no es un problema tan malo como lo percibimos. Todo problema tiene, implícitamente tiene muchas soluciones, muchas respuestas, y entre esas las divergentes. Entonces, es importante también ver el problema como una oportunidad, como un maestro nos está diciendo algo. A veces nos ahogamos en un vaso de agua, pero lo importante es que el problema es como un indicador que nos está enseñando algo más. Aquí vemos en esta gráfica, vemos aquí el proceso de cómo podemos abordar un problema. Voy a hacer aquí un paréntesis que todo lo que encontramos en el entorno es información. Como les dije, información numérica, información verbal, información gráfica de figuras geométricas, información de simbología. Todo eso suma a mucha información. Y cuando hay mucha información, se convierte entonces en complejo. Es un problema complejo. Por lo menos estar en una ciudad como aquí en Bogotá, en el centro, es súper complejo porque hay mucha información, mucha gente, muchos carros, mucho ruido, mucha simbología, bueno, una cantidad de cosas, mucho ruido también. Entonces, eso es un problema. Y ese problema entonces lo abordamos de una forma muy inteligente. ¿Qué hacemos primero? Observar el problema e identificarlo. Lo observamos y lo identificamos. Una vez hecho esto, entonces ya entra en la fase de entrada, ya se percibe por medio de los sentidos. Una vez ya en la fase de la oración, entonces entramos a analizar el problema, no a responderlo. Por eso es que se presentan los bloqueos en la fase de la oración, porque queremos dar una respuesta a un problema sin haberlo analizado. Entonces se debe primero analizar. Una vez el problema se analizó en la fase de elaboración, entonces ya pasa a la fase de salida con resultados, pueden ser resultados de respuesta divergente o resultados de un ensayo-error o un bloqueo o una respuesta impulsiva, una respuesta bastante, bastante incoherente, vamos a hablar de incoherencia, donde le faltan bastantes soportes y una respuesta también con falta de conceptos verbales. Esta es como una panorámica de lo que tiene que ver con el manejo del problema. Los programas de enriquecimiento instrumental PEI son concomitantes con el proceso de la mediación del aprendizaje. Y como les dije antes, estos hacen parte de unos sets, de unos juegos diseñados por el Dr. Feinstein, los cuales yo le hice una acomodación, o sea, los cambié por las claves del tarot. ¿Por qué? Porque son unas claves que contienen una simbología, unos arquetipos, unas imágenes bastante ricas para poder desarrollar esta mediación. Un ejemplo, tenemos la percepción y organización. Tenemos la ubicación espacial, relación por comparación, clasificación y tenemos los ya arquetipos transformadores del tarot. Aquí tenemos el primero. Tenemos el primer PEI. Este ha sido pues ya rediseñado. Este lo diseñé. Y tenemos aquí la clave del loco. Así se le llama a esta clave, el loco. Vemos aquí una cantidad de información. Vemos unos puntos, vemos figuras geométricas, vemos una cantidad. ¿Qué va a hacer entonces el mediado? El mediado se le va a dar este instrumento
y sobre él va a trabajar con un lápiz y con un borrador. El borrador es mera disculpa nomás. Y entonces va a comenzar él a trabajar este problema. Esto es un problema. Y como antes dije, hay que abordar el problema observándolo, identificándolo. Eso es lo que va a hacer él. Hay que entender que las cartas, estas claves están en blanco y negro, porque así las diseñó el doctor Ravi Fredstein. Los pages originales están diseñados no en color, sino blanco y negro. Esto tiene su connotación. Más adelante la diremos. Entonces, el mediador lo que hace es eh, eh, procesar esta información y cuando él proceda a borrar es porque cometió un error. Y allí es donde viene entonces, es donde interviene el maestro mediador. No a calificarle, no a corregirle, no a atemorizarlo, no a asustarlo. Solamente a decirle por qué borró y cuál fue el proceso por el cual cometió el error. Y con base a eso entonces comienza a interactuar tanto el maestro mediador con el mediado. Y aquí es donde la habilidad que tiene el maestro mediador va a anotar, va más a anotar que analizar cuáles son las falencias que tiene este mediado, en donde tiene las deficiencias, si en la fase de entrada, en la fase de elaboración o en la fase de salida. Esa es la habilidad que tiene el mediador. Y con base entonces en ese error comienza el trabajo de la mediación. Esto es una cosa muy bonita y bastante lúdica, digámoslo así. Entonces, este PEI se llama percepción y organización. Como dije antes, pues las riquezas arquetípicas que tiene las claves del tarot son bastante buenas, como lo ven aquí, para trabajar estos PEI. A continuación tenemos entonces el otro PEI. El otro PEI se está diseñado con la clave que se llama la rueda de la fortuna. Mucha gente cree que esta carta o estas claves, aquí no, yo no le llamo cartas sino claves, son claves y mucha gente cree que estas claves son de adivinación. No, esto no es de ninguna adivinación y con esta carta donde dice que la rueda de la fortuna tampoco es que la gente se va a llenar de fortuna y le va a llegar prosperidad y abundancia. La prosperidad y abundancia llega cuando tenemos prosperidad y abundancia, no más. Hay que trabajar. Hay que trabajar y levantarnos temprano, hacer parte del club de las 5M y ante todo, antes de levantarnos, darle gracias a Dios que amanecimos vivos. Una vez hacer un ejercicio de estiramiento como lo hacen el perro y el gato cuando se levantan, estirar el cuerpo y luego tender la cama y comenzar a trabajar. Esa es la prosperidad, la abundancia. Bien, entonces esta PEI hace parte de la ubicación espacial. Entonces, igual como en la primera clave, el mediador va a enfrentarse con este problema. Y en el momento en que comete un error, allí entra entonces a actuar el maestro mediador. Igual la tercera carta tiene que ver con la clave de la sacerdotisa. Así se le llama a la clave. Pero aquí lo que nos importa bastante es su simbología. Esta tiene que ver mucho con las relaciones de comparación. Por eso vemos aquí unas columnas, la una blanca y la una negra, y los cuadros de comparación. Entonces también es un problema que va a enfrentar el mediado y donde va a intervenir entonces el mediador. Tenemos la cuarta clave del PEI que tiene que ver con la clasificación. Esta carta tiene que ver con, perdón, se me pegó lo de la carta.
Esta clave tiene que ver mucho con el mundo. Esta es la clave número 22, pero como comienza el del cero, entonces llega a 21 y por total son 22 claves. Este PEI tiene que ver con la clasificación de información. Este es otro problema donde el, el mediado va a afrontar prácticamente como que si fuera su realidad. Aquí entonces va a encontrar una cantidad de simbología, de figuras, y también se va a mediar sobre el tarot. ¿Por qué se va a mediar sobre el tarot? Porque estas claves también enseñan mucho sobre las experiencias del aprendizaje de la vida de uno. Es importante también dedicarse a conocer cosas que nunca hemos tocado, como por lo menos no sabemos sobre la construcción, o más bien sobre el génesis del cosmos. No sabemos sobre el génesis del universo. Y ahora, pues, la Internet nos proporciona bastante de estos temas. Y estas claves nos van a enseñar nos van a enseñar muchas cosas y a conceptuar acerca de nuestra vida personal, de nuestra vida espiritual. Inclusive, si necesitamos de una asesoría, y si la persona estudia seriamente estas claves, no como para adivinar, sino para hacerse una retroalimentación de cuál es su función aquí en la vida. Porque todo en este bendito mundo tiene una función, tiene una función. A veces no sabemos cuál es la función. Entonces, por eso nos encontramos en un estado existencial vacío, porque no sabemos cuál es nuestra función. Por medio del aprendizaje mediado y con fundamento en estas claves, podemos encontrar cosas bonitas y aprender muchas cosas. Bien, ¿cuáles son los resultados esperados al recibir la teoría de la EAM y los pies del tarot? Bueno, ante primero, pues conseguimos una autoimagen, una buena autoestima, es importantísimo. Eh, Aprendemos a conocernos a sí mismos. Y si nos conocemos a nosotros mismos, pues conocemos a los demás. Como decía aquella frase en el templo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y así conocerás el universo, o sea, su entorno. Conocemos nuestro prójimo, todo lo que está a nuestro alrededor. También conseguimos autoeficacia, autoeficiencia, hacer las cosas bien, hacer las cosas con vocación y también hacerlas con devoción. Conseguimos autoconfianza, automotivación, autoestímulos y aprendemos a actuar con seguridad, siempre un paso hacia adelante. Cuando demos el paso hacia atrás es para coger impulso y saltar 2 veces. Vamos a conseguir habilidades para desarrollar leyes, principios, ideas, criterios, reglas. Todo en este bendito mundo tiene leyes y reglas. Por lo menos la Kabbalah nos enseña también cuáles son esas leyes que rigen al cosmos, al universo, a nuestra tierra. Cuáles son las leyes que rigen al ser humano. Nosotros también debemos crear nuestras leyes para poder tener una convivencia con nosotros mismos y con los demás. Aprendemos a construir y reconstruir la imagen de sí mismo. Si yo me conozco a mí mismo, me quiero, pues también quiero a los demás. Si yo me respeto, respeto a los demás. Si yo vivo bien, también deseo que los demás vivan bien.
También aprendemos a manejar conceptos, estos conceptos de que pues, nadie quisiera tenerlos, pues son conceptos de miseria y de pobreza. También vamos a tener capacidad para hacer análisis sistemáticos, habilidad para tener competencias pero entre nosotros mismos, no con los demás, no competencias desleales. Habilidad para el manejo y procesamiento de la información de forma organizada. Esta tiene que ver con el PEI de organizaciones. Importantísimo. Aprendemos a tener un alto nivel de desarrollo relacional, a comparar. Es importante comparar. A veces vamos a comprar algo a la calle y no comparamos y a veces compramos algo malo y muy caro. Esto también nos sirve para todos estos eventos. Aprendemos a construir y aplicar conceptos básicos de la vida diaria. A veces no sabemos nada tan importante como las cosas pequeñas. Y son importantes para el desarrollo de nuestra vida aquí en esta tierra. Tenemos autotratamiento terapéutico. Claro, es que a veces me da mucha pena con los psicólogos, pero ya los psicólogos casi no estudian el psicoanálisis. Ya son pocos los psicólogos especializados en psicoanálisis. Ya todos los psicólogos tienden a la parte organizacional de las empresas. Entonces nos toca a nosotros buscar nuestro psicólogo interior, nuestro gran maestro interior. Y estas claves del tarot nos ayudan mucho, nos ayudan mucho a solucionar esos pequeños problemas, que si no lo hacemos se van a convertir en problemas muy grandes. Nos ayuda a tener un campo de percepción más amplio de la vida, a tener capacidad completa para identificarnos con los demás por medio del respeto, no compararlos, sino identificarnos con ellos. Y entre otras ya el control de la impulsividad, resolución de conflictos emocionales. Todo esto pues lo aprendemos. Qué bonito. Todo esto ya está escrito, todo esto ya está en libros, en cátedras, en códigos, pero no hay una socialización muy especializada. Pues con la teoría de la MEC y la experiencia del aprendizaje mediado con base en los PEI, buscamos esto. Eso es lo que se busca, que la persona tenga esa, no transformación, sino más bien una modificabilidad estructural en su forma de pensar. Bien, esta técnica, como dije antes, obedece a procesos ordenados, razonados, coordinados. Y esto tiene una continuidad. Esto aquí no para. No es que recibí un diploma y viva la vida y ya. No. Esto requiere de un tiempo suficiente, pues con el fin de más adelante ir ganando más logros. Y bueno, continuar con estos procesos de aprendizaje. Esta es una frase de impacto que hace alusión a este tema. Con el tiempo y mucha prudencia respondo con excelente inteligencia. Voy a hacer aquí una pequeña aclaración, que esta técnica se adapta fácilmente a todo campo de la vida, tanto espiritual, personal, familiar, social, escolar, entre esas las varias fases de educación que tenemos nosotros en la parte laboral, etcétera, entre otras. Aquí hay una nota que hago que los PEI que diseñé con las claves de tarot no están aptos para los niños, para los menores de edad. Estos son para personas adultas.
con tiempo y mucha prudencia, respondo con excelente inteligencia. Bien, este es un resumen de un cronograma para que ustedes lo analicen y vean los pasos sobre el aprendizaje mediado. Esta es una gráfica de autoría del doctor Ralph Feinstein. Bueno, llegamos al final. Y al final de este tema, ¿no? Porque más adelante vamos a tener el segundo tema, ya lo que, ya en la parte más detallada sobre esta teoría. Le agradezco mucho a ustedes, a los que en este momento están viendo este video, muy interesante. Y pues me queda el gusto de invitarlos y ojalá pues se termine rápido este proceso de la pandemia para dar este curso ya de una forma presencial, porque esto es importantísimo darlo de forma presencial. Este curso se da a aproximadamente 20 personas y tiene una duración de 2, 3 cursos. Muchas bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y bendiciones.